la clase 20 de Génesis. Es la última clase de Génesis. El texto bíblico es desde Génesis 47. El título del capítulo 47 es la nueva política. Primero, José presenta a su padre y hermanos al faraón, versículos 1 al 10. Segundo, José provee morada y alimentos para su padre y hermanos, versículos 11 y 12. Tercero, la nueva política de José, versículos 13 al 26. Cuarto, Jacob encarga sepultarlo en la tierra de Canaán cuando muera, versículos 27 al 31. Leamos los versículos 1 y 2. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. José presenta ante el faraón a su padre y hermanos. En ese momento no llevó a toda la familia, llevó solo a 5 de los hermanos como representantes, porque si lleva a demasiada cantidad de personas, podría provocar rechazo por parte del faraón. Versículo 3. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. El Faraón preguntó cuáles eran los oficios de los hermanos de José. Los hermanos de José respondieron que eran pastores de ovejas. Versículos 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido aquí, a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. El faraón dijo que si entre los hermanos de José hubiera hombres capaces, los pusiera por mayorales del ganado del faraón. Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. José guió a su padre ante el faraón. Luego Jacob bendijo al faraón. José presentó ante el faraón a su anciano padre. Su padre era anciano y pastor de ovejas. Comparado con el rey, su padre, Jacob, es un hombre muy bajo. Pero José no se avergonzaba de su padre. José estaba orgulloso de su padre. José llegó a estar frente al rey, criando a los hijos en la fe. Estos pueden estar frente al rey. Salmo 127, versículos 4 y 5. Luego Jacob bendijo al faraón. ¿Quién es más superior? En el aspecto del mundo, el faraón es superior, pero en el aspecto de la fe, Jacob es más superior. Hebreos 7:7. El superior bendice al inferior. Jacob estaba en la posición para bendecir al rey. Jacob es pastor de ovejas y anciano. Pero ahora, en cuanto a la fe, era un hombre sobresaliente. Ahora Jacob era un hombre transformado, era Israel. Ahora es un hombre
que puede bendecir. Nosotros somos sacerdotes de la realeza. Primera de Pedro 2:9. Primera de Corintios 6:3. Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob describe su vida en la tierra como de peregrino. Jacob tenía 130 años. Vivía siempre con fe esperando el reino de los cielos. Hebreos 11:9. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 2:11. Debemos reconocer que en este mundo vivimos como peregrinos. Nuestra vida es como neblina. Santiago 4:14. Por lo tanto, durante nuestra vida terrenal, no debemos poner nuestro corazón en el mundo, sino correr bien la carrera de la fe hacia el reino de los cielos. Versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ramesés es el apodo de la tierra de Gosén. Éxodo 1:11. Éxodo 12:37. Ramesés es una región al noreste de Egipto. Versículo 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. José alimentaba a su padre y hermanos, a toda la familia. Capítulo 50, versículo 21. Primero de Crónicas 5, versículos 1 y 2. De este modo José era un servidor. Mateo 20, 26. Así José llegó a ser primogénito. Versículo 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José vendía el alimento almacenado a mucha gente. Egipto era una nación poderosa. El hambre continuó. Finalmente, José llegó a comprar hasta animales y tierras. Versículo 21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. José trasladaba a los pueblos de una región a otra. Es para proveer alimento de manera más fácil. Luego estableció la política de nacionalizar las tierras. También estableció por impuesto la quinta parte. Versículo 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros hijos. La quinta parte de la cosecha debía ser entregado al gobierno, y 4 partes serían de cada uno. Esta es una cortesía muy generosa. Generalmente, en el trabajo de la cosecha, los cosechadores compartían la mitad de la ganancia con los dueños de la tierra. Pero en este caso los cosechadores sin tierra propia podían ofrecer la quinta parte al gobierno y quedarse ellos con 4 partes. Versículo 27.
Así habló Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Llegó el momento del fallecimiento de Jacob. Versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Jacob vivió en Egipto 17 años, ya tenía 147 años. Versículo 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Jacob comenta su testamento a José. Jacob le encarga que cuando muera no sea sepultado en Egipto, sino en la tierra de Canaán. Esto es para que sus familiares que viven en Egipto tengan la esperanza de la tierra de Canaán. Enseña que los israelitas serían cuidados por Dios y regresarían a Canaán. Versículo 31. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así es la fe de Jacob. Es una fe que adora a Dios. Adoró a Dios hasta la muerte, incluso en su vejez. Aunque el hombre exterior envejece, el corazón se renueva cada día. Hebreos 11:21. Continuemos con el capítulo 48. El título del capítulo 48 es Efraín y Manasés. Primero, José va a ver a su padre antes de morir. Versículos 1 y 2. Segundo, Israel es agente de bendición. Versículos 3 al 7. Tercero, Israel bendice a los dos hijos de José. Versículos 8 al 20. Cuarto, profecía del regreso a Canaán de los descendientes de Israel. Versículos 21 y 22. Leamos el versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Israel está por morir. Entonces José se acerca con sus dos hijos, Manasés y Efraín. Versículo 3. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Aquí vemos que Jacob es agente de bendición. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob dice que Efraín y Manasés serán sus propios hijos. Dice que estos nietos heredarán junto con los demás hijos. Significa que a José se le dará la doble porción de la herencia. Significa que a José se le está dando la bendición de la primogenitura. Deuteronomio 21:17. O sea, cuando José se sacrificó y entregó a sus dos hijos, pudo obtener la doble porción de herencia en la tierra de Canaán. José sacrificó y entregó a sus dos hijos a su padre, y llegó a recibir la doble porción de herencia en Canaán. Josué 16:4.
De este modo, a José le fue devuelto con el derecho de la primogenitura. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Por qué la primogenitura le fue dada a José? Primero, es por la predestinación y providencia de Dios. Dios ya le había hecho soñar sueños a José. Capítulo 37, versículos 7 al 9. Segundo, José es el que más sirvió a sus padres y hermanos. En el reino de los cielos, los que sirven son los mayores. Mateo capítulo 20, versículo 26. Tercero, José era un hombre de fe y un hombre perdonador. Él perdonó los delitos de todos sus hermanos que pecaron contra él. Cuarto, José anhelaba recibir la bendición espiritual de Dios. Así, José llegó a ser el primogénito en cuanto a la fe. Versículos 8 y 9. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Aquí Israel bendice a sus nietos. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José lleva a sus dos hijos ante su padre. Coloca al segundo hijo, Efraín, frente la mano izquierda del padre y a su primogénito frente la mano derecha del padre. Pero Jacob cruzó sus brazos al colocar sus manos sobre la cabeza de sus nietos, la mano derecha de Jacob sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Los bendijo de esa manera. Jacob antepuso a Efraín, el nieto menor. Bendijo conforme a la voluntad de Dios. Bendijo inspirado por el Espíritu Santo. También los bendijo conforme a la medida de la fe de sus nietos. Efraín ejerció mejor la fe que Manasés. Jacob no estaba bendiciendo según la costumbre y la tradición del mundo. Bendijo según la voluntad de Dios. Hebreos 11:21. Jacob bendijo a sus nietos con la bendición de la fructificación. Los bendijo para que a sus descendientes les vaya bien. Versículos 21 y 22. Y dijo Israel a José, y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Enfatiza que Dios cuidaría de los israelitas y los haría regresar a Canaán. Es la promesa y esperanza de Dios para Israel. Jacob les hacía abrigar la esperanza de la tierra de Canaán a sus descendientes, incluso en su lecho de muerte. La fe de Jacob bendecía a sus nietos, incluso en el momento de morir. Bendijo a sus nietos para que les vaya bien. Sigamos con el capítulo 49. El título del capítulo 49 es Bendición. Primero, profecía y bendición sobre los hijos de Jacob. Versículos 1 al 28. Profecía sobre Rubén, Simeón y Leví, versículos 1 al 7.
Profecía sobre Judá, versículos 8 al 12. Profecía sobre Zabulón e Isaacar, versículos 13 al 15. Profecía sobre los 4 hijos de las siervas, versículos 16 al 21. Profecía sobre los 2 hijos de Raquel, versículos 22 al 27. Bendición según la fe de cada uno, versículo 28. Segundo, Jacob ordena ser sepultado en la tierra de Canaán cuando muera, versículos 29 al 33. En el presente texto bíblico vemos las bendiciones de Jacob para los 12 hijos, las 12 tribus y sus profecías. Leamos el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Rubén era su primogénito, era de un poder sobresaliente, pero Rubén cometió un terrible pecado al acostarse con la concubina de su padre. Por eso, la primogenitura pasó a manos de José. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. De este modo, cuando alguien peca, le son arrebatados su derecho de liderazgo, su majestad y su autoridad. Si cometemos pecado, se nos arrebata la autoridad, la majestad y el poder. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Dice que Simeón y Leví son armas de iniquidad. Simeón y Leví asesinaron a muchas personas en la ciudad de Siquem. Capítulo 34, versículos 25 y 26. Estos estaban unidos para pecar. Ellos se asociaron para cometer pecado. No debemos estar unidos para pecar, sino que debemos estar unidos por la fe. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Desde el versículo 8 es la bendición sobre Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Con respecto a la profecía sobre Judá, en primer lugar, dice que será victorioso, conquistará a los enemigos y será victorioso. En segundo lugar, le nacerá un rey. El león es el rey de los animales. Apocalipsis 5:5. En tercer lugar, de la tribu de Judá saldrá el Mesías, nacerá el Cristo. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro simboliza el derecho del rey. Legislador simboliza la autoridad para gobernar. Silo significa Mesías. Versículo 11. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. La vid simboliza la paz. El vino simboliza la gracia de la salvación. La leche en el versículo 12 simboliza la palabra de la verdad. Versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Significa que Zabulón viviría en la ciudad portuaria en la costa del norte. Versículo 14. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Es la profecía y bendición para Isaacar. Será fuerte. Significa que será un hombre que usará su fuerza para servir a los demás.
Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Judá, de Israel. De la tribu de Dan salió Sansón. Dice que la tribu de Dan será como serpiente en el camino. Es símbolo del anticristo. Así como de los 12 discípulos uno era Judas Iscariote, aquí la tribu de Dan simboliza al anticristo. No significa que todos los de la tribu de Dan irán al infierno. Significa simplemente que simboliza al anticristo. Apocalipsis 7, versículos 5 al 8. Versículo 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Profetiza que Gad sufrirá persecuciones y ataques, pero saldrá victorioso. Significa que tendrá una valentía que no se da por vencido. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Versículo 20. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. La bendición de hacer es que será sustancioso. Quiere decir que habitará en tierra fértil. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Dice que Neftalí pronunciará dichos hermosos. Salmo 18:33, Habacuc 3:19. Dichos hermosos se refiere al Evangelio de Cristo. Significa que Cristo vendrá de la región de Neftalí para anunciar el Evangelio. Mateo 4, versículos 12 al 16, Apocalipsis 14, versículo 3. Versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José recibió muchas bendiciones. En primer lugar, será fructífero. Fructificará abundantemente hasta que sus vástagos se extienden sobre el muro. Segundo, será perseguido pero triunfará. Versículos 23 y 24. Tercero, le nacerá el pastor que es roca de Israel. Significa que José será el primogénito. De la tribu de José nació Josué. Cuarto, significa que recibirá la bendición celestial y la bendición de manantial. Recibirá la bendición celestial y la bendición física en la tierra. Sus descendientes serán prósperos. Quinto, será sobresaliente sobre sus ancestros y hermanos. Cada vez recibirá bendiciones más sobresalientes. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Dice que Benjamín será lobo arrebatador. Significa que es hábil para atacar a los demás. Jacob amaba a Benjamín, pero dijo esta profecía inspirado por el Espíritu Santo. De la tribu de Benjamín salieron el rey Saúl, Esther, Mardoqueo y Pablo. Versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Israel bendijo a los 12 hijos. Los bendijo guiado por el Espíritu Santo. Los bendijo conforme al carácter espiritual de cada uno, según los atributos de cada uno. Jacob los bendijo conforme a los dones y capacidades de cada uno. Nosotros también debemos crecer en carácter y ser bendecidos por Dios. Desde el versículo 29 les enseña sobre la esperanza de la tierra de Canaán. Luego Jacob expresa su deseo de ser sepultado en la cueva de Macpela.
capítulo 47, versículos 29 y 30. Versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob vivió teniendo la esperanza del reino de los cielos, y cuando falleció, fue al reino de los cielos. Finalmente, estudiemos el capítulo 50. Título del capítulo 50 es Testamento. Primero, muerte de Jacob y solicitud de permiso al faraón para la sepultura. Versículos 1 al 6. Segundo, Jacob es sepultado en Canaán. Versículos 7 al 14. Tercero, la incredulidad de los hermanos de José. Versículos 15 al 18. Cuarto, José perdona el pecado de sus hermanos, versículos 19 al 21. Quinto, el último deseo de José y su muerte, versículos 22 al 26. Muerte de Jacob. Los médicos embalsaman el cuerpo de Jacob, versículo 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Los médicos los embalsamaron durante 40 días, y lo lloraron durante 70 días. Luego llevaron el cuerpo de Jacob para sepultarlo en Canaán. Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. El funeral de Jacob fue un gran acontecimiento. Muchos hombres de Egipto participaron del funeral. También participaron el ejército y los altos funcionarios de Egipto. Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. Los hermanos de José regresaron a Egipto. Jacob fue sepultado en la tierra de Canaán, porque en el futuro los israelitas entrarán a Canaán. Es para provocar esperanza sobre la tierra de Canaán. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Después de la sepultura del padre, los hermanos regresaron a Egipto. Los hermanos de José comenzaron a preocuparse. Los hermanos se preocuparon de que José se vengara de ellos. Pensaron que como el padre falleció, José podría vengarse de ellos. Proverbio 28:1. El pecado se comete en un instante, pero su remordimiento y el miedo dura por mucho tiempo. Esto demuestra la falta de fe de los hermanos de José. Versículos 16 y 17. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. No sabemos si realmente el padre encargó que perdonara el pecado de sus hermanos cuando estaba vivo, pero el deseo de su padre habría sido que José perdonara todos los pecados de sus hermanos. Escuchando las palabras de sus hermanos, José lloró, porque José veía que sus hermanos no entendían su sentimiento genuino. Sus hermanos no sabían del verdadero sentimiento de él. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
Sus hermanos se postraron delante de él, dijeron que eran sus siervos. Versículo 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto muestra que José creía en la soberanía de Dios. Dios había enviado a José a Egipto. Dios es el que guió a José hasta Egipto. Sus hermanos habían vendido a José, pero Dios había usado a sus hermanos. José perdonó los pecados de sus hermanos. No se vengó. Si el hombre no perdona las faltas de los demás, está traicionando a Dios. Cuando el hombre toma venganza, está cometiendo pecado de traicionar a Dios. David perdonó el pecado de Saúl. Romanos 12:19, Efesios 4:32. Cuando el hermano peca contra nosotros, debemos perdonar. Mateo 18:25. Si no somos misericordiosos, seremos juzgados sin misericordia. Por eso debemos perdonar a todos. Versículo 20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto significa que José mantendrá a sus hermanos y a sus hijos. Significa que José alimentará incluso a todos sus sobrinos. Esto muestra la fe servicial de José. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Así José llegó a ser el primogénito. Mateo 20:28. El Señor Jesús dijo que el que sirve es el mayor. Como José sirvió a sus hermanos, era realmente el mayor. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La fe de José es de esperanza en la tierra de Canaán. Dice: Dios ciertamente os visitará y os guiará a la tierra de Canaán. Hebreos 11:22. José les profetizó a través de sus huesos. Versículos 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nuestra vida en este mundo es de peregrinos. Nuestra ciudadanía es el cielo. Filipenses 3:20. Dios promete guiar a los israelitas hasta la tierra de Canaán. José está convencido de esto. José dice que Dios conducirá a sus descendientes a la tierra de Canaán. José profetiza que cuando Dios guíe a los israelitas a Canaán, lleve sus huesos. Después de morir José, sus descendientes le hicieron un ataúd, embalsamaron el cuerpo de José, no lo enterraron bajo tierra, edificaron una casa y colocaron el ataúd allí. Los israelitas podían ver siempre el ataúd al pasar. Más adelante los israelitas llegaron a ser esclavos en Egipto. El pueblo padecía sufrimientos. Cada vez que el pueblo veía el ataúd de José, recobraba la esperanza. Se
se animaban recordando el testamento de José, de que Dios los guiaría a Canaán. Cada vez que miraban el ataúd de José cobraban ánimo, se fortalecían y tenían esperanza. Por eso, confiando que Dios los conduciría de seguro a Canaán, lo buscaron en medio del sufrimiento. Además, la fe de José despertaba el entendimiento de las siguientes generaciones posteriores a su muerte. Segunda de Pedro 1, 14 y 15. Por eso, más adelante, los israelitas cuando salieron de Egipto, llevaron el ataúd de José. Éxodo 13, 19. Josué 24, 32. Por eso más adelante sepultaron el ataúd de José en la tierra de Siquem, que le tocó en herencia a la tribu de José. Observemos la fe de José. Resumamos lo aprendido hasta ahora. Primero, la fe de José consiste en creer en la soberanía de Dios. Capítulo 45, versículos 5 al 8. Romanos 8, 18. Versículo 28. Segundo, José perdonó sinceramente el pecado de sus hermanos. No se vengó. Lo encomendó todo a Dios. En tercer lugar, la fe de José consiste en servir a los hermanos. Alimentó a sus hermanos. A través de su servicio, llegó a ser el primogénito. En cuarto lugar, tenía esperanza sobre la tierra de Canaán. Seguridad de entrar a Canaán representa la esperanza del reino de los cielos. En quinto lugar, es una fe que despierta la atención de los descendientes. Por eso, José da indicaciones para fabricar su ataúd y despierta la atención de sus descendientes mediante su ataúd. Nosotros también debemos dar en herencia la fe a nuestros descendientes. Debemos expresar nuestro testamento con la fe. Debemos procurar que incluso luego de nuestra partida, nuestros descendientes vivan en la fe. A través de esta palabra, tengamos también nosotros la misma fe de José. Deseo en el nombre del Señor que ustedes también tengan la misma fe de José y sean bendecidos al igual que José. Con esto finalizamos Génesis capítulo 50. Terminamos la clase 20 de Génesis. Muchas gracias.